Televidentes del municipio de Andes, bienvenidos una vez más a este espacio La Entrevista. Esta semana con algunas modificaciones, pero siempre buscando llevarles información veraz y oportuna. Como lo pudieron ver en otros informes, el municipio de Andes fue el escenario para realizar el lanzamiento del Plan Cosecha 2020. La cosecha está en tus manos. Dentro de la comitiva de la Gobernación de Antioquia que visitó nuestra localidad, estuvo el gerente para la atención de la COVID-19 para el departamento de Antioquia, a quien saludamos en este espacio y le preguntamos inicialmente sobre esa radiografía que se puede hacer en cuanto a la atención del coronavirus en el departamento de Antioquia, teniendo en cuenta la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, motivo que llevó a decretar la alerta roja para el departamento. Es muy importante tu pregunta. Nosotros venimos con un crecimiento importante de los contagios. Hemos logrado con las estrategias de la cuarentena por la vida en el área metropolitana, del cierre de la Comuna 10 del centro de Medellín, de las cuarentenas en Urabá, desacelerar los contagios, pero no los hemos bajado por menos de uno, que es lo que quisiéramos. Entonces, la demanda de camas de UCI la hemos logrado estabilizar en cerca de 80%. Ayer cerramos un poquito más alto, pero esperamos que con las medidas de continuación de la cuarentena por la vida, que básicamente es el área metropolitana, y Urabá, que se va a empezar, logremos contener. Es bueno tener en cuenta que las regiones de Antioquia hoy con mayores casos diarios son el área metropolitana, que más o menos el 76-77% de los casos son en el área metropolitana, Urabá antioqueño, que cerca del 10% son en Urabá, y el oriente antioqueño, que es cerca del 3%. El resto de las regiones tienen muy pocos casos comparativamente con el resto. Entonces, las medidas más importantes hoy para nosotros son las cuarentenas que se determinan dependiendo de los casos que se generan en las regiones, pero la más importante es las medidas que tiene cada alcalde en su municipio primero, donde tenemos los pico y cédulas, donde tenemos las leyes secas, donde tenemos los toques de queda. Cada alcalde con su equipo de trabajo ha ido evaluando esas necesidades y las ha puesto. Pero por encima de todas esas, la medida más importante y la que hacemos cada ciudadano responsable es el uso de las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, la higiene de manos, el alcohol glicerinado para higienizarnos, no salir de la casa. ¿Por qué? Porque en la medida en que aumentan los contactos, por eso siempre insistimos en el distanciamiento social, en la medida en que nos encontramos con la gente en la calle, en la medida en que no guardamos las condiciones de seguridad, pues aumenta el riesgo de infectarnos y llevar la infección de la calle a la casa. Insistimos siempre en eso. Si los ciudadanos logramos apropiarnos de esa conciencia social de la protección, con seguridad vamos a poder continuar con los procesos sociales normales que nos permitan controlar la infección. Gerente, menciona usted algo importante y me gustaría que habláramos de esa famosa curva. Llevamos un poco más de 4 meses realizando el cubrimiento de información en torno a la pandemia. Ustedes llevan atendiendo precisamente en materia de salud y seguridad el tema de la COVID-19 en el departamento. Me gustaría que habláramos un poco de esa estrategia y de la curva de la que se ha hablado mucho, y lo veo yo así, no es evitar el contagio ni pararlo, sino realizarlo de una forma paulatina. Sí, recuerden que cuando empezamos con esta situación estábamos en el mes de marzo, febrero, marzo, y veíamos cómo la curva de contagios se disparaban, los contagios, los casos positivos se disparaban. ¿Qué había que hacer? Había que hacer 2 cosas. La primera, cómo bajábamos ese nivel de contagios para que la capacidad de las instituciones hospitalarias alcanzara para atender la demanda de pacientes. Esa era la primera. Y la segunda, que en ese mismo tiempo generáramos los procesos de capacitación a la población para que tuviera las medidas de seguridad. ¿Qué hicimos? Le dimos muy duro al tema de la contención. La directriz del gobernador Aníbal Gaviria siempre era contener, y logramos que los casos no crecieran tanto. Mientras hicimos eso, ampliamos las camas hospitalarias. Nosotros arrancamos con 480 camas de UCI, hoy tenemos 1.100. Hemos crecido, arrancamos con toda la expansión y fortalecimiento hospitalario para que pudiéramos atender la demanda de pacientes, arrancamos con los procesos de entrenamiento, de formación del recurso humano.
entrenamiento a direcciones locales de salud, a hospitales, al recurso que atiende la población en los diferentes hospitales. Hicimos eso, pero también todas las campañas educativas para la sociedad. Entonces logramos contener. Cuando se va abriendo la economía, se van disparando los casos, entonces empiezan a crecer los casos, pero ya estamos un poquito más preparados. Tenemos que seguir insistiendo en una cosa muy importante: no queremos que los casos se nos salgan de la capacidad que tenemos instalada de camas hospitalarias. A eso le tenemos que trabajar, pero ese trabajo depende de los ciudadanos, no depende ni de los alcaldes ni del gobernador, no, depende de nosotros, y a eso es que invitamos a la sociedad. En materia de salud hay un déficit no solo en el departamento de Antioquia, sino en toda Colombia y también en algunas partes del mundo. Me gustaría que usted precisara en aspectos importantes, teniendo en cuenta que si bien la mortalidad tiene una cifra baja, el riesgo está latente. A ver, así, esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque es que ¿dónde necesitamos? ¿Cuál era el plan de expansión de camas? Donde tenemos unidades de cuidados intensivos y ponemos una cama más, es mucho más fácil que esa cama la podamos atender, que tengamos el recurso humano para hacerlo, que tengamos las capacidades. Entonces crecimos camas de cuidados intensivos en el área metropolitana, camas de cuidados intensivos en el Bajo Cauca, en el Urabá antioqueño y en el Oriente. Ahora, ¿qué estamos pensando en el suroeste? Que con el plan cosecha tenemos que tener una unidad de cuidados respiratorios intermedios en Bolívar, que es como centro y como hospital de segundo nivel del suroeste, que podamos fortalecer esa unidad. Esperamos tener unos ventiladores ahí, unos que son ventiladores de transporte para atender a estos pacientes, pero también si tenemos que trasladar. Y creemos que es suficiente. No es fácil porque todo el mundo quisiera tener una unidad de cuidados intensivos en su municipio. Eso no es. Para eso existen las redes de servicios. Tenemos hospitales de primer nivel. Que el hospital haga la tarea. Que el hospital de segundo nivel seamos capaces de garantizar unos procesos de atención ahí. Y que si necesitamos atenciones más complejas, pues podamos remitir esos pacientes al área metropolitana, que es donde tenemos la red que complementa suroeste. Gerente, bueno, y se llega a la cosecha cafetera de 2020, ¿qué decirle a las comunidades donde se va a llevar a cabo la recolección del grano y donde se comercializa precisamente el café en el departamento de Antioquia? El que hemos atendido la cosecha cafetera toda la vida, ¿cierto? Siempre no hemos dejado de coger el café. Ahora, hoy tenemos una cosa rara: coger el café en época de pandemia. Por eso el gobierno departamental, en cabeza de Aníbal Gaviria, en cabeza de Luis Fernando Suárez, se dedicaron a que debemos tener un plan cosecha que redunde ¿en qué? En que disminuyamos el riesgo de contagios de la población en el suroeste y de los colectores que llegan, si nos traen el contagio, que nosotros seamos capaces de controlar ese riesgo. A eso le estamos apostando con todas las medidas, pero la medida más importante, como lo decía ahora, la tenemos cada uno. Cada uno. Si yo estoy sintomático, levanto la mano y me aíslo. Es lo primero. Un sintomático, no, es que no me han hecho la prueba. No, aíslese, que usted puede tener COVID y está contaminando más población. Aísle a sus contactos estrechos, a su familia, a sus amigos cercanos. Ve, tengo COVID, aíslense. Con eso limitamos los contagios. A eso le estamos apostando y a las medidas de bioseguridad que insistimos en ellas todos los días. Ahí teníamos las declaraciones de Leopoldo Giraldo Velázquez, gerente para la atención de la COVID-19 en Antioquia, en este espacio La Entrevista. Televidentes, continúen ustedes con más de UNS, el informativo.